Chicos, bienvenidos a la clase virtual de personal social. Hoy es martes 29 de septiembre y en personal social vamos a trabajar el siguiente tema. Hoy trabajaremos, chicos, acerca de fenómeno o desastre. ¿Qué opinas tú? Quiero que observes esta imagen y me puedas decir a qué hace referencia esta imagen. ¿Un temblor? ¿Un sismo? ¿Qué nos causa este tipo de fenómenos en nosotros? ¿Miedo? ¿Temor? Pues chicos, hoy vamos a trabajar acerca de cómo un fenómeno se puede convertir en un desastre natural. Para ello, me van a dar algunas ideas importantes. ¿Qué es un fenómeno? ¿Y qué es para ti un desastre natural? Una vez que me has comentado qué es el fenómeno, ¿no? Algo que puede pasar en la naturaleza, ¿no? Una acción repentina que pasa en la naturaleza, un cambio. ¿Y cuándo se convierte en desastre? ¿Cuándo se convierte en desastre? Cuando se derrumba todo, cuando se destruye casas, vidas. ¿Qué es un desastre? Ahora los voy a invitar a observar el siguiente video que un poco nos hará reflexionar y nos podrá hacer ver un poco de forma panorámica este tema. ¿Ven, chicos? Aquí el video. Los fenómenos naturales. Para ello, vamos a tener en cuenta las siguientes ideas. ¿Qué es un fenómeno natural? Cuando hablamos de fenómeno natural, nos estamos refiriendo a un cambio que ocurre en la naturaleza, ¿no? Una transformación. Este puede ser percibido por nuestros sentidos o también a través de instrumentos. Un fenómeno natural puede generar peligros naturales y, consecuentemente, una emergencia o llegar a ser un desastre. Son procesos permanentes, de permanentes movimientos y transformaciones que sufre nuestra naturaleza. La naturaleza es el lugar donde vivimos, recuerda. Los fenómenos naturales pueden influir en la vida humana, causando epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc. Una vez que hemos tenido claro qué es un fenómeno natural, los vamos a clasificar según su origen y los vamos a clasificar de tres formas.
Una de las formas es acerca de los fenómenos causados por cambios de la atmósfera. Entre ellas tenemos las inundaciones, las sequías, las lluvias intensas, las olas de calor o de frío. Número 2. Aquellos fenómenos ocurridos en el exterior de la corteza terrestre. Los deslizamientos, los huaicos, ¿no? Muchos de repente hemos viajado y se ha detenido el ómnibus, de repente hemos viajado por carretera porque nos dicen, ha habido un huaico, se ha caído un huaico, ¿no? Y nos decíamos, ¿qué es un huaico? ¿Qué es un deslizamiento? Son grandes rocas de caídas, son grandes rocas que caen desde los cerros, desde las cimas de los cerros, hacia la superficie, impidiendo el pase, ¿no? Esos son los fenómenos ocurridos en el exterior de la corteza terrestre. Y por último, los fenómenos ocurridos en el interior, que son los que usualmente ahora hemos pasado. El año pasado, recuerdo que hemos tenido nuestro primer sismo en Iquitos, ¿no? Que generalmente a veces no estábamos preparados para afrontar un sismo, pero ya tuvimos un sismo en nuestra región, y para el cual debemos estar preparados y debemos de saber qué hacer antes, qué hacer durante ese fenómeno y qué hacer después. ¿Ya? Entonces, esto es un fenómeno que se nos ha pasado, ¿no? Las erupciones volcánicas, que no somos una zona donde hay erupciones, pero es importante conocer acerca de las erupciones, los tsunamis y los maremotos, ¿no? Y muchos hemos oído hablar de este tipo de fenómenos. Aquí vamos a encontrar, y es importante lo que les decía hace un inicio, los fenómenos naturales se convierten en desastres cuando causan daños materiales y pérdida de las vidas humanas. Si los fenómenos naturales ocurren en lugares apartados y no hay presencia de seres humanos ni de sus construcciones, no se considera desastre. ¿Ok? Y eso es muy importante que debemos tener en cuenta. Aquí hay un pequeño gráfico, un pequeño esquema, del cual siempre se los pedimos para que puedan organizar las ideas acerca de algunos desastres naturales, fenómenos que se han convertido en desastres. Los sismos, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, las sequías, las erupciones volcánicas. Cuando me refiero a estos desastres naturales, me estoy refiriendo a desastres naturales que existen en el Perú, pero hay muchos más desastres naturales que existen a nivel de todo el mundo. Hoy vamos a tocar los que son exclusivamente del Perú. Para ello, es necesario tener en cuenta uno de los que son más comunes, por ejemplo, los sismos, ¿no? Los sismos son, miren estas ondas, cómo llega en el hipocentro, que va debajo de la Tierra, porque va debajo, recuerden que tenemos tres, que son por la atmósfera, sobre la corteza terrestre y debajo de la corteza. Y esto es algo que pasa debajo de nuestra corteza, ¿no? Son ondas, son movimientos de placas, sube y va ese movimiento que genera ese temblor en las casas, ¿no? Este es un movimiento, una sacudida brusca, y generalmente es un sismo porque es de corta duración, ¿no? Cuando esto se alarga el tiempo y la magnitud de las ondas que llegan hasta nuestras casas ya se convierte en un terremoto, generando así grandes pérdidas humanas y también de construcciones. ¿Esto se origina dónde? Se origina en el interior del planeta y se propaga al exterior mediante ondas sísmicas, ¿no? Acá están las ondas, miren. Esto constituye una amenaza para los seres humanos debido a que ocurre de manera inesperada. Nadie nos llama por teléfono y nos dice, hoy va a haber un sismo, hoy va a haber un terremoto, prepárate. Nadie nos dice eso. Entonces hay que estar preparados. Incluso cuando nosotros generalmente sabemos de que en nuestra región es difícil que haya sismos, debemos estar preparados. ¿No? Muchas veces hemos participado en los simulacros que organiza el colegio y no le hemos tomado la debida atención, considerando que muchas veces en Iquitos, o en general en la selva, no hay este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Y ya nos sorprendió el año pasado, entonces hay que estar preparados. Ahora que estamos en casa, igual desde casa, estar preparados frente a esta situación. Ya chicos, hay que saber qué hacer antes, qué hacer durante este sismo y qué hacer después. Pero siempre estar preparados, conocer los lugares de emergencia, por dónde debemos salir,
por donde no debemos acercarnos cuando sufre este tipo de sismos en casa, porque este sismo genera un movimiento repentino y a veces brusco que hace que las lunas se rompan, que los floreros o los cuadros que están en nuestras vitrinas se salgan, ¿no? Salgan de su lugar. Entonces eso hay que estar preparados, saber qué hacer y a qué lugar no nos debemos acercar cuando pasen este tipo de fenómenos. ¿Ok, chicos? También otro de los, por ejemplo, ahí, ¿no? Un sismo se convirtió, miren, ya en un terremoto porque está generando pérdidas de construcciones. Miren el semáforo, ¿no? Este es un movimiento brusco de la Tierra causado por el choque de las placas tectónicas. Esto va debajo de nuestra corteza terrestre. Y la liberación de energía, ¿no? Nuestras placas están en orden, pero cuando hay, sin darnos cuenta, estas placas se mueven y no nos damos cuenta, ¿no? Porque no se mueve nada, pero cuando este cambio de posición de las placas es repentina y brusca, es más, se llena de cierta energía, ¿no? Por eso es que ocurren este tipo de sismos y terremotos. Nos dicen que posiblemente cuando hay mucho viento o cuando hay un cambio brusco de temperatura, que pronto hace calor y llueve, especialmente en otras regiones, no en Loreto, nos dicen que puede pasar este tipo de sismos o terremotos, ¿no? La gente debe estar preparada. Entonces, esto hace que hasta incluso nuestras pistas se rompan, se destruyan, porque el movimiento viene desde abajo, no es el movimiento de arriba. Escuchamos, ¿no? Y por ahí me decían algunos, a veces nuestras mascotas perciben rápidamente este tipo de movimientos, este tipo de fenómenos, ¿no? Porque tienen muy bien desarrollado la parte de los sentidos, los perritos, ¿no? Los animales que sienten cuando está llegando un simple sonido que nosotros no percibimos en primera instancia. Entonces, esto es grave. Tenemos también, por ejemplo, esto, que se llevan las cosas, miren. Y esto hablamos de tsunamis. ¿Y qué es el tsunami? Hemos escuchado acerca de los tsunamis. Es un conjunto de olas de largo periodo y longitud generadas por un movimiento repentino del piso oceánico, como resultado de una actividad sísmica. O sea, el sismo, el movimiento de las placas, genera también los tsunamis, porque hacen un pequeño movimiento también dentro, lo que está debajo del suelo, de nuestras aguas. O también cuando ocurre alguna erupción volcánica, puede generar un tsunami. No es recomendable tener viviendas cerca de las playas porque pues no sabes en cualquier momento puede venir esas olas inmensas que se llevan con todos los que tenemos, que está ahí, ¿no? Alrededor. Esto generalmente a veces sí nos ha pasado, las inundaciones, ¿no? Las personas tienen que lamentablemente buscar la forma de salvaguardar sus vidas. ¿Y qué es una inundación? Es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de este, bien por desbordamiento de ríos y ramblas o por lluvias torrenciales, ¿no? Hay días que a veces llueve y llueve y en un momento ya está pequeños charcos, inmensos charcos, que no permiten incluso hasta la circulación, ¿no? O también por deshielo o por los mares, por subidas de las mareas por encima del nivel habitual, ¿ya? Entonces, eso sí nos suele pasar en Loreto. Otra es, por ejemplo, vemos ahí cómo está. Miren el suelo, seco, plantas secas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a las sequías, ¿no? Las sequías es un periodo de tiempo, a veces de meses y años, durante el cual una zona de la tierra padece de la falta de lluvia, o sea, no llueve. Hay intenso calor que hace que las plantas se sequen, ¿ya? Y no sean obviamente regadas, no hay vegetación, se empiezan a romper los suelos por lo seco que está, y obviamente esto ocurre como resultado del cambio climático de la naturaleza, que uno tampoco no sabe cuándo puede pasar. ¿Ya? Esas son las sequías. Y cuando hablamos volcán, mis, hemos hecho experimentos de volcán hace muchos tiempos. Claro, el volcán, y siempre lo representamos así, que es, ¿no? Algo que sale, ¿no? Un líquido que sale de una montaña abierta.
Ya, esos son las erupciones volcánicas, ¿no? ¿Y qué son las? Es una emisión de materia proveniente del interior de la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que bota acá? Se bota lava, se bota ceniza, que se llama magma también, y son gases tóxicos, ¿no? Obviamente que las personas no pueden vivir cercanos a un volcán porque también pues, corren el riesgo de perder la vida, de perder todo lo que hay a su alrededor porque están cercanos a un volcán que en cualquier momento puede erupcionar. Ya, entonces, ¿esto cuándo ocurre? Cuando el magma del interior de la Tierra aumenta la temperatura haciendo hervir. Es como que se hierve, hay un vapor ahí de agua que se hierve el agua y está que sale así caliente y no sabe por dónde desbordarse. Así es el volcán, ¿ya? ¿Esto pasa en nuestro país? Sí, pasa en nuestro país, más no es nuestra región, pero es importante conocerlo. Tenemos también los deslizamientos, esos son lo que les hablaba hace un momento acerca de los huaicos, que muchas veces nos hemos dirigido hacia algún lugar a través de algún ómnibus, ¿ya? Y el ómnibus se ha parado, quiere decir que hubo un deslizamiento inesperado, porque como te digo, estos fenómenos naturales nadie te avisa, ¿no? Es un desplazamiento de gran cantidad de una zona montañosa, gran cantidad de piedras, de rocas y combinado con agua también. Se presenta en forma de derrumbes, de caídas, de desplomes. En el Perú son conocidos como los huaicos y ocurren generalmente en los valles de la sierra peruana, ¿no? Cuando nos dirigimos hacia esos lugares. También, y finalmente, tenemos el friaje y las heladas, ¿no? Es el descenso de la temperatura por debajo del nivel normal. Es ocasionado por el ingreso de corrientes del aire frío. El friaje se produce en la selva y las heladas en la sierra peruana. ¿Sabías que en la actualidad el mundo afronta un fenómeno natural que actúa de manera lenta, pero que paulatinamente puede ocasionar desastres de alto nivel? ¿Y a qué me hago referencia? Al retroceso glaciar. ¿Has escuchado hablar sobre el retroceso glaciar? Pues te invito a empezar tu investigación, ¿ok, chicos? Bueno, hemos llegado al fin de la clase. Espero que hayan tenido una clase súper divertida y los espero hasta la próxima. Cuídense, chicos. Nos vemos.